Hola, soy Abel Baños, instructor de Amped Software. Bienvenido a esta serie de videotutoriales donde voy a explicar los conceptos más importantes de Amped Authenticate. En el vídeo de hoy te enseñaré a utilizar los filtros de geometría de sombras y reflexiones para detectar imágenes generadas por inteligencia artificial. Ya estamos en Authenticate. Vamos a comprobar la originalidad de esta imagen estudiando sus sombras. Para ello, vamos a acudir en la parte inferior del panel de filtros a la categoría de análisis geométrico y aquí seleccionaremos el filtro Sombras. Al hacer un clic se aplica el filtro de sombras y en la parte derecha de la interfaz aparece el panel de control de este filtro. El propósito de este filtro es estudiar la coherencia de las sombras dentro del sistema de iluminación de la imagen. Para ello, lo que vamos a crear es una serie de cuñas o de restricciones que nos van a permitir asociar las sombras con la fuente de origen de esas sombras y crear un sistema que podrá ser viable, es decir, coherente, o inviable, un sistema que tiene algún tipo de problema. Para poder crear este sistema, lo que necesitamos hacer es crear diferentes cuñas, diferentes restricciones. Y el procedimiento es rápido y directo. Lo haremos sobre la imagen. Vamos a comenzar nada más a aplicar nuestro filtro de sombras. Bueno, pues en esta imagen tenemos sombras y estas sombras tienen que venir de algún sitio y podemos asociar que esta sombra, por ejemplo, pues lo más probable es que venga de la cabeza de este soldado, que esta parte de aquí de esta sombra también pueda venir de esta cabeza, que este elemento, esta sombra del cañón, pues provenga obviamente del cañón y así sucesivamente. Para realizar la asociación creamos restricciones, es decir, esta sombra tiene que venir de una zona concreta de la imagen y no de otra zona. Esa es la restricción, estamos acotando el espacio de donde puede provenir esa sombra. Así que para comenzar a crear esa restricción, vamos a la sombra y hacemos un clic con el botón principal. Ahora vamos a empezar a crear la primera línea de nuestra cuña. Como puedes ver, se trata de una línea verde que nosotros tenemos que colocar y asociar desde este punto, donde está la sombra, a la zona probable que está proyectando esta sombra. Entonces, nuestro primer paso es crear ese punto. Cuando ya pensamos que más o menos puede ser, por ejemplo, esta zona de aquí, hacemos otro clic con el botón principal y ahora abrimos la cuña. Es decir, esta es la zona de restricción. Ese punto de esa sombra tiene que venir de una zona concreta de la imagen. Claro, si hacemos unas cuñas excesivamente grandes, nuestro sistema va a ser muy poco preciso. Tenemos que ser lo más precisos posible para crear la anchura lógica de donde tiene que provenir esa sombra. Está claro que hasta aquí no puede ser. Lo más probable es que este punto, bueno, pues tenga la zona aproximadamente por aquí. Bien, en ocasiones vamos a fallar o no vamos a estar contentos del todo con nuestro resultado. Por ejemplo, yo creo que aquí igual no ha sido todo lo preciso que tendría que ser en esta creación de la restricción. Así que, después de crear la cuña, la segunda restricción, puedo mover libremente esta cuña para especificar mucho mejor cuál es la zona, el área desde la cual se está proyectando la sombra, y una vez que he reajustado esta restricción, esta zona, esta cuña, vuelvo a hacer clic con el botón principal y ahora sí, la cuña, la restricción queda marcada y registrada en este panel en la parte superior derecha. Comprobarás que la cuña ha desaparecido y esto, bueno, te puede causar un poco de inquietud. Dices, bueno, esto lo puedo ver. ¿Qué ocurre? Bueno, simplemente es que si no puedes ver la cuña ahora mismo, quiere decir que en la parte inferior derecha de la interfaz de Authenticate encontrarás en este filtro de sombras la casilla de zonas de restricciones. Si esta casilla está desactivada, no vas a ver las cuñas que has dibujado. Sin embargo, si haces clic, inmediatamente vas a recuperarlas. El propósito de esta activación y desactivación es que cuando tienes una gran cantidad de zonas de restricción,
la imagen y el estudio puede volverse un poco confuso y por lo tanto resulta más interesante desactivarlas. En este caso la voy a dejar activada para que puedas ver todo el proceso completo. Muy bien, hemos creado nuestra primera zona de restricción, vamos a crear la segunda y podríamos pensar que aproximadamente dentro, bueno, pues de este arma que está por aquí, pues que igual parte de este punto, esta sombra, puede ser proyectado por este elemento de aquí. Así que vamos a hacer un clic para marcar este elemento, es el elemento más sobresaliente del arma, con lo cual tiene que ser la sombra, la parte de la sombra que está, bueno, pues más salida, y por lo tanto podemos crear aquí una zona de restricción que tiene que ser un poquito más estrecha realmente porque es un punto más delicado, y ahora simplemente volvemos a reajustar. Observa que podemos tener mucha precisión. Otro clic con el botón principal y ahora ya tenemos dos cuñas. Cuando tenemos dos cuñas, si la casilla cuña factible está activada, vas a ver una línea amarilla que nos está indicando las áreas desde las cuales se tienen que proyectar las sombras. Esto es un indicativo, pero si no te gusta o prefieres no tener ningún tipo de influencia visual, puedes desactivarla y ahora puedes comprobar cómo la línea amarilla desaparece. Esto es simplemente un asistente, una ayuda visual. Bueno, vamos a ver que aquí ahora mismo voy a hacer un zoom. Fíjate que aquí esta cuña factible, ahora mismo con el sistema que estamos creando, no parece que funcione muy bien, puesto que esta punta de la sombra del cañón lógicamente tendría que estar con esta punta de aquí. Así que vamos a dibujar nuevamente desde este punto una cuña, una zona de restricción a la zona donde la cual está proyectando la sombra. En este caso es muy clara, esa punta de sombra tiene que venir de este cañón. Creamos la restricción e inmediatamente vemos que el sistema cambia a inviable. Es decir, alguna de estas sombras no es correcta o el sistema no es adecuado, puesto que estas tres sombras no son coherentes entre sí. Fíjate que solo he utilizado tres sombras. Entonces puedes decir, bueno, ¿y qué pasa si te has equivocado o has realizado una estimación incorrecta de las sombras? Bueno, no pasa nada. Tú fíjate que aquí tienes en la parte izquierda estos tres elementos, que son las tres cuñas que hemos marcado. Cuando pasas el ratón por encima se marcan de color cian, de color celeste, para que puedas identificarlas, y en cualquier momento puedes activar o desactivar cualquiera de ellas para estudiar y crear el sistema tan complejo como necesites. Por ejemplo, si quisieras pensar que, bueno, igual me he equivocado con esta sombra de aquí y esto no es correcto, bueno, pues podrías desactivarlo, trabajar con un sistema creado con estas dos restricciones y volver a dibujar y pensar, por ejemplo, que si te fijas bien, aquí tenemos una sombra, bueno, pues de un elemento que está exento, que no toca, y que probablemente esta zona de aquí tendría que ser este elemento, o alguno de estos elementos de aquí, o este elemento que está colgando, o este elemento que está por aquí. Así que podríamos nuevamente crear una cuña que nos indique que ese punto tiene que estar, ese punto de sombra tiene que venir de esta zona, de este área específica. Creamos la cuña, marcamos y vemos que nuevamente el sistema es inviable, es decir, ya estamos detectando varios elementos del sistema que nos están diciendo que estas sombras no son coherentes. Si marcamos las 4 y creamos otro sistema diferente, vamos a ver que en cualquiera de los casos estas sombras no son coherentes y que por lo tanto tenemos que pensar que aquí se ha producido una adulteración o una manipulación. El estudio de las sombras es muy útil porque los sistemas de generación de imágenes por inteligencia artificial no suelen trabajar, no suelen generar las sombras de una forma particularmente buena o con una gran calidad. Así que podríamos avanzar en el estudio de esta imagen y pensar
si esto podría estar realizada esta imagen con inteligencia artificial. Podemos aplicar ahora mismo un modelo de difusión, voy a seleccionarlo e inmediatamente comienza el análisis. Y podemos ver que efectivamente tenemos una gran compatibilidad con Flujo. Bueno, Flujo realmente quiere decir Flux, un motor de inteligencia artificial que puedes encontrar en muchas páginas y en muchos generadores de imágenes. Entonces, esto es un claro indicio de que esta imagen ha sido generada por inteligencia artificial. Bueno, este principio que nosotros hemos visto en las sombras también se puede aplicar a los reflejos. Así que voy a activar nuevamente la inspección visual y voy a realizar la carga de otra imagen. Ya se ha cargado la imagen, puedes comprobar que se trata de una mujer frente al espejo. Voy a hacer un pequeño zoom para trabajar con mayor precisión, con una mayor facilidad, y voy a aplicar el filtro de reflejos que se encuentra también dentro de la categoría Análisis Geométrico en la parte inferior del panel de filtros de Authenticate. Hago un clic en reflejos y tal y como ocurre en sombras, en la parte derecha se está abriendo el panel de control y ya podemos comenzar a dibujar las restricciones directamente sobre la imagen. Voy a hacer un pequeño zoom para facilitar el trabajo. Y el procedimiento es exactamente igual, trabajaremos creando las restricciones con el botón principal del ratón. Voy a comenzar con la pupila y voy a hacer un clic aquí justo en el centro de la pupila, clic con el botón principal, estiro para crear la zona de restricción aproximadamente por aquí. Voy a hacer otro clic con el botón principal para crear la cuña, para crear la segunda línea de restricción. Más o menos será esta anchura y a continuación reajusto. Observa que la cuña es estrecha, puesto que si amplías la anchura de esta restricción tu resultado será mucho más impreciso. Perfecto, ya hemos marcado la cuña y como puedes comprobar tampoco podemos ver aquí el resultado. Esto es porque también aquí la zona de restricción puede ser mostrada u ocultada. En este caso la voy a mostrar. Perfecto, voy a pasar al siguiente punto que por ejemplo puede ser este elemento de la nariz de aquí. Este punto de aquí se correspondería con una zona aproximadamente por aquí, más o menos. Y si notas que este espesor de la línea es excesivamente grueso, ahora dirás, es que no lo acabo de ver bien. No ocurre nada, puesto que aquí tienes un control en la parte inferior derecha que te permite ampliar o reducir el grosor de la línea para que puedas tener un mayor control visual sobre las zonas de restricción. En este caso, creo que disminuir el espesor es adecuado para tener una mejor visualización. Bueno, como ocurría con las sombras, ya tenemos una zona de cuñas factibles, es decir, de predicciones de dónde se supone que tiene que colocarse el contenido. Así que, por ejemplo, voy a hacer otra cuña, voy a hacer, por ejemplo, en la ceja. Esta parte de aquí está clarísima. Perfecto, voy a hacer un clic. Otro clic con el botón principal para definir la cuña. Marco con el botón principal, muevo, clic y de momento el sistema es factible. Muy bien, vamos a ver ahora otro punto diferente. Vamos a trabajar, por ejemplo, con la parte inferior de este labio. Clic, marcamos. Este punto del labio tiene que estar aproximadamente por aquí también. Hacemos otro clic, marcamos y el sistema también sigue pareciendo viable. Si marcamos esta comisura del labio, que está aproximadamente por aquí, vamos a marcar la cuña. Ajá, y ya nos está marcando un sistema inviable. Bien, este sistema de reflejos, en este caso hemos tenido que dibujar 5 zonas de restricción hasta encontrar un elemento inviable. Funciona también muy bien con todo tipo de imágenes, tanto convencionales como imágenes generadas por inteligencia artificial.
cuando estás estudiando los reflejos no solamente vas a buscar las áreas, las zonas de restricción para encontrar esas incompatibilidades, sino que también puedes fijarte en otros elementos de la escena, como por ejemplo esta manchita que hay aquí. Bueno, esto puede ser un elemento de suciedad del espejo o no, pero comprueba, vamos a borrar aquí, pero comprueba que en esta parte no existe. De hecho, podemos ver que hay otra serie de incoherencias, como por ejemplo que aquí estamos viendo un diente de la mujer y aquí no lo estamos viendo. Esto es un claro indicio de que algo no está bien aquí. También, por supuesto, puedes ver errores en el pelo, que no es exactamente igual. Por supuesto, también podríamos aplicar el filtro de modelo de difusión para verificar si esta es una imagen generada por inteligencia artificial, y también podemos ver que tiene una compatibilidad con el motor Flux, que aquí estamos viendo como flujo. Para finalizar el caso, lo que voy a hacer es acudir a la inspección visual y voy a realizar una serie de anotaciones que marquen incoherencias visuales. Observa que en el panel de proyecto tenemos una herramienta de anotación, y esta herramienta de anotación nos permite realizar marcas sobre la imagen. Fíjate que ahora voy a hacer una forma simplemente para marcar, por ejemplo, aquí este ojo. Con este ojo podemos ver que no es en absoluto coherente. Podemos incluso crear una flecha perfecta, pero también podemos crear anotaciones con aumentos. Observa que si hago clic en aumento voy a poder hacer aquí un zoom sobre la imagen muy claro, en este caso sobre los labios de esta chica, y puedo hacer otro aumento sobre los labios. De hecho, incluso podría colocar los dos aumentos juntos, uno aquí al lado del otro. Observa que bien. Y podemos comprobar cómo efectivamente colocando el mismo punto de aumento en las comisuras estamos detectando que la forma del labio y la forma del reflejo no encaja. Esta opción de marcado es muy potente, ya que aquí ya estamos comparando los dos elementos, el elemento que produce el reflejo y el reflejo en sí mismo, pero claro, estos puntos azules pueden moverse y podemos hacer el zoom en cualquier parte de la imagen. Fíjate que aquí también, por ejemplo, se nota claramente que el reflejo del ojo no se corresponde con el ojo de la persona. O incluso, como he mencionado antes, bueno, pues la sombra del pelo y la ceja no se corresponden en absoluto. En cualquier caso, esto ya forma parte de, bueno, pues de la particularidad de tu caso concreto, pero es muy importante que puedas comprobar que existen herramientas de anotado y de marcado dentro de Authenticate que te permiten mejorar el estudio de una imagen, tanto de sus sombras como de sus reflejos. Espero que este vídeo te haya gustado. No olvides suscribirte a nuestro canal y permanecer atento a todas las publicaciones que iremos realizando.